¿Sabías que la famosa historia del bebé Moisés, abandonado en una cesta en el Nilo, no es del todo única? Mucho antes de que la narrativa bíblica fuera escrita, otro poderoso líder de la antigua Mesopotamia afirmó tener una historia de origen casi idéntica. Este hombre fue Sargón de Akkad, un rey que forjó uno de los primeros imperios, casi 2000 años antes de Moisés. Los paralelismos entre sus leyendas de nacimiento son sorprendentes. Nos invitan a mirar más profundamente, no solo a los individuos, sino a cómo las culturas antiguas construyeron historias. Para entender el mito original, debemos viajar en el tiempo a la antigua Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates. Alrededor del 2300 a.C., un hombre llamado Sargón el Grande surgió de la oscuridad para conquistar las ciudades-estado sumerias y establecer el imperio acadio, el primer gran imperio multiétnico de la historia. Su reinado fue legendario, un punto de referencia para todos los futuros reyes de la región. Pero su historia de origen, conservada en tablillas cuneiformes descubiertas por arqueólogos, es igual de notable. La leyenda, escrita como si el propio Sargón la contara, era una poderosa pieza de propaganda real, diseñada para consolidar su autoridad y explicar su improbable ascenso al poder. En estos textos antiguos, Sargón cuenta su propia historia con un toque dramático. Ahora, volvamos a la conocida historia de Moisés que se encuentra en el libro del Éxodo. La narración se sitúa en Egipto, donde el pueblo hebreo es esclavizado por un faraón tirano. Temiendo el crecimiento de la población, el faraón emite un decreto horrible. Todo niño hebreo recién nacido debe ser arrojado al río Nilo. En este mundo de persecución y temor, nace Moisés. Su historia es de resistencia y esperanza, un desafío directo al abrumador poder del imperio egipcio. Este contexto de opresión es crucial. La madre de Moisés, Jocabed, desafía la orden del faraón. Para salvar a su hijo, lo esconde durante 3 meses. Cuando ya no puede mantenerlo oculto, idea un plan que refleja la leyenda de Sargón con una precisión asombrosa. Prepara una cesta de papiro, sellándola con betún, sellándola con brea, para hacerla impermeable. Colocando a su hijo pequeño dentro, lo deja entre los juncos a lo largo de la orilla del río Nilo. Este acto de desesperación es también un acto de fe, confiando a su hijo no a la crueldad de los hombres, sino a las corrientes del río y la providencia de Dios. El infante amenazado, la cesta sellada, el viaje por el río. Los paralelismos con el relato de Sargón son imposibles de ignorar. Cuando colocamos las narrativas de Sargón y Moisés una al lado de la otra, el plan compartido para un líder predestinado se vuelve cristalino. El primer y más obvio paralelismo es la historia de origen en sí misma. Ambas figuras comienzan sus vidas como infantes amenazados, nacidos en circunstancias que requieren que su existencia sea ocultada. La madre de Sargón es una sacerdotisa que no puede reconocerlo. La madre de Moisés debe esconderlo de un decreto real de muerte. Este elemento de un nacimiento secreto o peligroso marca inmediatamente al niño como especial. El método de salvación es la siguiente similitud sorprendente. Una cesta de juncos para Sargón. Una cesta de papiro para Moisés, ambas selladas con betún. Ambos infantes son luego abandonados a un río importante, Éufrates para Sargón, Nilo para Moisés. En ambas culturas los ríos eran vistos como entidades poderosas y divinas. ¿Por qué esta historia en particular, la del niño abandonado que asciende a la grandeza, fue tan popular y efectiva en el mundo antiguo? La respuesta radica en su poderosa capacidad para legitimar el gobierno de un líder, especialmente cuando el derecho de ese líder al poder era inusual o desafiado. Para Sargón, que no provenía de una familia real, el mito proporcionó una explicación perfecta para su reinado. Evitó la necesidad de un linaje noble, sustituyéndolo por algo mucho más potente, un destino divino. Su historia declaraba que los mismos dioses lo habían elegido, interviniendo para salvarlo cuando era un infante y guiando su camino al trono. Fue una obra maestra de la narración política. Este arquetipo narrativo funciona transformando una debilidad potencial en una fuente de fuerza máxima. Un origen oscuro o ilegítimo podría verse como una desventaja para un gobernante. Sin embargo, al enmarcarlo como una historia de persecución, supervivencia milagrosa y selección divina, el mito convierte esta oscuridad en una insignia de honor.
El líder no es solo otro rey en una larga línea de sucesión. En conclusión, la comprensión de que la historia de Moisés forma parte de una tradición mitológica más amplia y antigua no disminuye su significado espiritual. En cambio, nos invita a apreciar la Biblia como una obra literaria compleja y brillante, profundamente arraigada en el panorama cultural del antiguo Cercano Oriente. Los escribas hebreos no escribían en el vacío. Eran participantes en un mundo vibrante de historias, símbolos, patrones narrativos, compartidos. Hilaron hábilmente estos hilos comunes en un tapiz que era únicamente suyo, creando un mito fundacional que ha dado forma al curso de la civilización occidental. La historia del nacimiento del héroe es un arquetipo poderoso precisamente porque aborda temas humanos universales: la vulnerabilidad, el destino y la creencia de que un propósito especial puede surgir de los comienzos más humildes. Desde Sargón, en Mesopotamia, Rómulo y Remo en Roma, Edipo en Grecia, el motivo del niño abandonado que se levanta para cambiar el mundo es un testimonio de nuestra fascinación duradera por el héroe improbable. Demuestra que las culturas antiguas, a pesar de sus diferencias, a menudo se hacían las mismas preguntas fundamentales sobre el poder, la legitimidad y la naturaleza del destino, y con frecuencia llegaban a respuestas narrativas sorprendentemente similares. Comprender esta herencia compartida fomenta una lectura más matizada e informada de los textos sagrados. Nos aleja de una interpretación rígida y literal y nos acerca a una apreciación del arte literario y la profundidad teológica en juego. Ver el eco de Sargón en la historia de Moisés nos permite reconocer la genialidad de los autores bíblicos, quienes tomaron una leyenda política sobre un emperador y la transformaron en una profunda historia sobre la liberación nacional y la ley divina. Reutilizaron un mito de poder para servir a una nueva visión de justicia y pacto. En última instancia, el hecho de que nuestras historias más preciadas compartan raíces con las de otras culturas no es una amenaza para la fe, sino una afirmación de nuestra humanidad común. Nos recuerda que, durante miles de años, las personas han utilizado historias para dar sentido al mundo, explicar el ascenso de sus líderes, articular sus esperanzas y miedos más profundos. La Biblia es quizás el ejemplo más influyente y duradero de este proceso, una colección de narrativas que absorbió y remodeló los mitos de su tiempo para contar una historia atemporal de la relación entre lo divino y la humanidad. El río que llevó tanto a Sargón como a Moisés nos conecta con una corriente profunda y antigua de la narración humana que continúa fluyendo hoy.